Estamos presentando Combinación Clave 92.9. La clave me escucha. Ya tenemos ganadora para el libro de Pilar Quintana, Los Abismos, Loreto. Es @Loreley_2012. Va a estar contactada ya por nuestra producción. Y tenemos nuestra última entrevista con el rector de la Pontificia Universidad Católica, Ignacio Sánchez. ¿Cómo está, rector? Buenos días, Fernando, un gusto conversar con usted. Sí, pues cada cierto tiempo hablamos sobre todo lo que tiene que ver con el proceso de vacunación, con todo lo que ya ha ocurrido en términos de la masividad, de los logros en términos de la vacunación, más lo que falta. Y Exacto. Apareció, desde que la última conversación que tuvimos, Ignacio, ahora apareció este fantasma de, como lo dijo ayer Alexis Kalergis en Última Mirada, dijo, bueno, parece inevitable el que se tenga que aplicar lo que él llamó un refuerzo a las 2 dosis que ya tenemos, que uno le puede llamar una tercera dosis, pero ¿qué tanto siente usted, rector, que las variantes que se están produciendo va a obligar a generar un refuerzo o una tercera dosis a las personas que ya se han vacunado con sus 2 dosis originales? Bueno, Fernando, efectivamente desde hace ya un par de meses, y esto es con la vacuna Pfizer, con Sinovac, en el extranjero se habla de un eventual refuerzo, y nosotros estamos, como decía el profesor Kalergis, estamos haciendo el seguimiento de los voluntarios vacunados y que se les están tomando los anticuerpos para ver hasta cuándo tienen la misma protección. En la medida que estos anticuerpos comienzan a bajar, hay que reforzar. Y ahí la pregunta está, ¿se refuerza con la misma vacuna que se usó? ¿Se pueden alternar? En el extranjero hay distintas opciones. Lo importante aquí es hacer ese seguimiento. Yo creo que entre julio y agosto vamos a tener respuestas del estudio nacional. En el extranjero hay otras informaciones. Recuerde usted que el año pasado, cuando nosotros firmamos los acuerdos que después se transfirieron al Ministerio de Salud, se firmaron acuerdos para provisión de dosis por 3 años seguidos, 20 millones por año por 3 años. Y eso ya le da una idea de que desde el inicio estaba sobre la mesa el hecho de que la vacunación era muy improbable que fuera una sola vacunación con 2 dosis, que iba a tener que reforzarse. Lo que no se sabía era si el refuerzo se tenía que hacer al año, a los 6 meses, y por tanto usted tiene toda la razón. Esta tercera dosis no es que sea un calendario nuevo de vacunación, sino que podría ser considerado como parte del calendario anual. Es una situación que las autoridades tienen que estar evaluando en este momento para asegurar cuál y cuándo sería esa provisión. Ahora, quería referirme sobre el tema de las variantes, porque, claro, ahora aparece una variante nueva que amenaza en muchas partes, en Europa, etcétera. Recuerde usted, eso sí, que nosotros empezamos a ver la presencia de la variante P1 o brasilera tan temprano como en marzo. Y de hecho, gran parte de la segunda ola, yo lo he dicho públicamente, que en nuestro hospital clínico hasta un 80% en algunas semanas de los pacientes hospitalizados han tenido la variante P1. El último dato de la semana pasada es un 60%. Entonces nosotros ya conocemos la llegada de variantes en nuestro país que han significado situación bien compleja en términos de nuevos casos, población más joven. Muchas veces las variantes, Fernando, tienen como característica que son más contagiosas. Algunas de ellas pueden producir enfermedad no tan grave, pero sí muy contagiante y muy diseminada. Entonces, ahí viene el concepto que hoy día aparece en la prensa y que se ha estado hablando desde hace ya varias semanas, cómo las instituciones universitarias y otras en nuestro país pueden colaborar con el análisis genómico, digamos, el análisis de un porcentaje de todas las muestras para ver si hay alguna variante o no. El Reino Unido es número 1 en evaluación de variantes genómicas. Ellos analizan a cerca del 6-7% de las muestras. Nosotros estamos con un porcentaje importante de evaluación
el ISP, varias universidades, dentro de ellas la nuestra, colaborando para tener es como una especie de sensor de aleatoriamente evaluar si aparecen variantes o no. Así se detectó P1 brasilera, así se detectó en el pasado la sudafricana, la del Reino Unido, y ahora hay que estar muy atento a esta nueva variable que en distintas partes del mundo ha tenido penetración muy rápida. Sí, ahora, bueno, hoy día en la mañana, hace pocos minutos, el ministro de Salud, Enrique París, confirmó que está esperando el resultado del examen de un caso sospechoso de tener esta variante Delta del COVID-19. Dice, cito, tenemos una persona que viajó a Estados Unidos, una señora de 43 años, y estoy esperando el resultado. Esto dijo además, yo pienso que va a llegar la variante. Es casi imposible que no llegue porque es una variante muy contagiosa y muy potente, y creo que la variante Delta inevitablemente va a llegar. Lo que tenemos que hacer es tener un control mayor sobre las fronteras para que no llegue en forma masiva. Nosotros hemos sido bien relajados en términos de fronteras respecto de esto, comparado con algunos países que cerraron drásticamente sus fronteras durante un tiempo para justamente evitar la entrada de variantes del COVID, rector. Claro, de hecho, mucha gente que viajó a Brasil en el verano, nosotros vimos la llegada de la variante P1 en los primeros días de marzo, incluso en febrero, pero se presentó fuertemente en marzo-abril. Ahora, la variante Delta está presente en varios países latinoamericanos. Entonces, yo comparto la opinión del ministro. Lo más probable es que llegue. El tema es cuándo, y hay que estar muy atentos. Segunda pregunta es con qué severidad, con qué magnitud de llegada. ¿Son casos aislados o son casos muy masivos? Y ahí es donde tenemos que ver contagiosidad, severidad y también la respuesta que esta variante tiene frente a la campaña de vacunación que nosotros tenemos acá. Sabemos el porcentaje de población que se ha vacunado con Sinovac, con Pfizer, con CanSino, con AstraZeneca. Sabemos cuáles son las virtudes y problemas de cada una de las preparados de vacunas, y según eso organizar la toma de decisiones. No cabe duda que el tema de fronteras y el tema de evaluación y de observación a todas las personas que vienen sigue siendo muy clave. Sí, ahora estamos conversando con el rector de la Pontificia Universidad Católica, Ignacio Sánchez. ¿Cuándo se tiene que tomar una decisión o qué evaluaciones específicas necesita usted tener para generar lo que se ha denominado este refuerzo de la vacuna o una tercera dosis de la vacuna? Claro, lo que se ha visto con el equipo de investigadores que dirige Alexis Alergi, Susan Bueno, Katia Barca, el equipo que además coordina a 8 centros universitarios del país, es el nivel de anticuerpos. Si uno ve que durante 2-3 meses de evolución los niveles de anticuerpos comienzan a bajar, y hay ciertos niveles críticos digamos, científicamente, cuáles son los niveles significativamente altos y en qué minuto de esos niveles comienzan a bajar. Ahí sería una razón como para que el equipo de investigadores informara al Ministerio que sería razonable implementar una tercera dosis. Hasta ahora, y me rijo por lo que han dicho los investigadores, hasta ahora ellos piensan, entre comillas, que es altamente posible tener que poner una tercera dosis. No se han comprometido completamente porque creo que falta todavía seguimiento, pero si uno, Fernando, mira lo que ha ocurrido en el extranjero, es bien posible que necesitemos una tercera dosis. Aquí hay un aspecto que yo quería conversar con usted con cierto detalle, porque todas las referencias que se hacen al extranjero son muy importantes, porque nos están mostrando, como quien dice, futuro de la evolución de la pandemia. Pero hay que recordar que en el hemisferio norte están en pleno verano, y ese es un elemento muy a favor de la situación de pandemia afuera. Por supuesto, hay países que tienen más nivel
menos nivel de vacunación. Pero recuerde usted que nosotros en el verano pasado, hablemos entre octubre y febrero, el número de casos en Chile, sin vacunación todavía, porque comenzamos a vacunar los primeros días de febrero, comenzó a bajar, tuvimos semanas con menos de 1.000 casos, tuvimos un control bastante importante. Después vinieron las variantes, después vino el inicio del otoño, ahora invierno. Entonces, nosotros tenemos que tener ese factor también sobre la mesa. Vamos a ver qué pasa una vez terminado el verano en el hemisferio norte y particularmente si esta llegada de variantes influye o no. El mensaje que yo quisiera dar es que no hay que desatender las medidas sanitarias. Yo creo que lo que vemos en España, en Gran Bretaña, incluso en Israel, con la suspensión de mascarillas en lugares abiertos y particularmente en lugares cerrados, yo creo que probablemente ellos van a retroceder con esas medidas. Quizás han sido medidas muy aceleradas, porque frente a variantes el autocuidado es clave. Y aquí la gran columna del autocuidado, de evitar aglomeraciones, del uso de la mascarilla, del lavado de manos, de cuidarse de la contagiosidad independiente que estemos vacunados, es una columna muy importante de fortalecer en conjunto con seguir con la campaña de vacunación, que usted ya sabe, vamos avanzando fuertemente. La población juvenil hoy día estamos viendo que están colaborando y se están vacunando a través de campañas de comunicación. Las universidades estamos vacunando los campus, estamos con campañas muy bien realizadas por nuestras federaciones de estudiantes. Es decir, hay toda una campaña de fortalecer el proceso de vacunación a todas las edades, pero por favor no descuidar el autocuidado, la responsabilidad, porque es completamente paralelo a la campaña de vacunación, lo que tenemos que hacer en términos de cuidado personal y comunitario. Sí, estamos conversando con el rector de la Pontificia Universidad Católica, Ignacio Sánchez. En ese sentido, se ha valorado muchísimo lo que ha sido la campaña de vacunación en Chile, rector. ¿Cuándo siente usted que se empiezan a ver los efectos de una vacunación masiva como la chilena? ¿Se están ya notando algunas cosas o hay que esperar todavía algún tiempo más, particularmente el fin de esta época de frío, que siempre se ha dicho que los inviernos son más conducentes a la posibilidad de cómo uno gente se aglomera, se reúne en bajo techo, digamos, tienen más posibilidades de contagio que en verano? ¿Qué tanto se puede decir que la campaña de vacunación que hemos tenido, incluso independiente de este refuerzo que probablemente se viene encima, ¿cuándo empieza usted a detectar que los frutos respecto de la pandemia están ya dando resultados? Bueno, yo creo que se ha notado un efecto muy significativo, por ejemplo, en la hospitalización de las personas mayores, por ejemplo, en los casos de mortalidad. Las curvas en población vacunada con 2 dosis, mayores de 60, mayores de 70, no solamente se aplanaron, sino que en las últimas semanas comenzaron a disminuir. Si uno ve, Fernando, el porcentaje de pacientes hospitalizados menores de 40 años en varias unidades hospitalarias supera a los pacientes hospitalizados mayores de 70. Eso en la primera ola pre-vacunación era completamente diferente. En pre-vacunación el 85% de los pacientes hospitalizados y la mortalidad se centraba en mayores de 70 años. Entonces ya eso muestra que una población vacunada con 2 dosis, y particularmente cuando ya ha pasado un periodo de las 2 dosis, comienza a estar protegida. Lo que nos ocurrió fue que la llegada de variantes y la diseminación en población más joven hizo que las UCI siguieran llenas, los hospitales llenos, y también ocurrió un segundo aspecto, que es lo que hemos llamado
la segunda pandemia, que es la acumulación de muchos pacientes crónicos con enfermedades graves, oncológicas, infartos, accidentes vasculares, que hoy día, Fernando, tienen utilizada la mitad o más de las unidades críticas de los ventiladores mecánicos, de los servicios de urgencia. Es decir, a diferencia de la primera ola, donde esta segunda pandemia de enfermedades crónicas se pudo postergar, entre comillas, en este periodo de segunda ola, esa postergación ya no fue posible porque la gravedad de los casos llegaron a punto en que no se podía postergar una hospitalización. Y de nuevo, la experiencia no está acá en nuestros hospitales, que más de la mitad de los pacientes graves no son por COVID, sino que por otras patologías que se han agravado al punto en que no se podía esperar más. Ahora, lo que nos ha costado, y básicamente las preparaciones, por ejemplo, de Sinovac, se conoce que tiene para enfermedad leve 65% más o menos de protección. En otros países donde la vacunación masiva es con otras vacunas, en donde la protección es 85-90%, la transmisibilidad viral de la comunidad, digamos, la posibilidad de que se sigan transmitiendo y presentando casos leves, se cortó más rápidamente en otros países que el nuestro, básicamente porque hoy día, si usted tiene un 67%, bueno, quiere decir que hay un 30 o un 33% de pacientes que, aún siendo vacunados, pueden hacer una enfermedad leve, no van a las unidades de cuidados intensivos, no tienen riesgo de mortalidad, pero al enfermarse, aunque sea leve o asintomático, siguen transmitiendo la enfermedad. Entonces, ahí es de nuevo lo que yo le decía antes, que en nuestro país, con vacunas que para enfermedad leve tienen menos porcentaje de protección, se hace doblemente necesario el autocuidado, el uso de la protección, de la mascarilla, y considerar que la vacunación es muy importante. Hablemos 70-80% de mi protección va a ser por la vacunación, pero el otro 20% yo no lo puedo arriesgar relajando las otras medidas. Sí. Entonces tengo que tener estas dos miradas. Vacunación, sí o sí, pues ya sabemos que 20-30 veces más de riesgo tienen personas que no se han vacunado de caer a cuidados intensivos y de tener y de padecer mortalidad. Pero eso no es todo. Hay un 20-25% de mi protección comunitaria, familiar, de mi entorno, que tiene que ver con seguir con las medidas de autocuidado y considerar que mascarilla y todas las medidas de evitar contacto físico cercano, aglomeraciones, son clave para el control más de largo plazo. Sí. Hablamos de que esta inmunidad de rebaño es de más del 80-85%, pero cuando hay mucha circulación viral, eso puede demorar un poco más. Un punto que conversamos la última vez que estuvimos en una instancia como esta, rector, fue si es que acaso esta pandemia, lo que se ha hecho, esta vuelta a juntar distintos centros universitarios para investigar, para monitorizar lo que está ocurriendo, lo que ha significado desde el punto de vista de la adquisición de las vacunas, si es que eso puede redundar en un resurgimiento de la producción nacional de vacunas. Doctor, eso... de todas maneras. Lo ve como algo que sí, que ya la lógica de las ventajas comparativas respecto de esto no tiene mucho sentido y es necesario volver a tener nuestro propio producción de vacuna. De todas maneras, y eso se puede lograr por varias formas, y no es una sola la respuesta que debemos tener 2, 3 proyectos de fabricación de vacunas. Nosotros estamos postulando la relación directa, científica, con el laboratorio Sinovac. De hecho, ya está bastante avanzado el tema para que venga un grupo de científicos a instalarse en nuestras dependencias, en el Centro de Innovación, en el Campus San Joaquín, y eso sea, como quien dice, el inicio a un trabajo más conjunto, y que el laboratorio ha manifestado su voluntad para instalarse en Chile, en regiones, en la región metropolitana, como una planta de fabricación de vacunas. Ahora, esto de que vengan a fabricar vacunas
es muy positivo, no solamente para la producción nacional, sino que también latinoamericana, y también, Fernando, porque una cosa es que ellos produzcan vacunas contra coronavirus, influenza, hepatitis, como lo hacen en China, pero también van a estar trabajando con nuestros científicos nacionales de la Universidad Católica y de otros centros universitarios para poder desarrollar en conjunto nuevos preparados de vacunas, en que ya eso signifique una producción, una creación de investigación nacional, con una producción a través de este contacto con el laboratorio. La Universidad de Antofagasta, en conjunto con nosotros, con la Universidad de Chile, también estamos involucrados en un proyecto a realizarse en Antofagasta. La Universidad de Chile ha mostrado su proyecto para desarrollar vacunas en el Centro Carén. Creo que todas son iniciativas muy interesantes y que apuntan al hecho de que sí o sí nuestro país tiene que volver a producir vacunas. Eso significa un desarrollo científico, tecnológico, biotecnológico de mayor nivel, y también, Fernando, significa aspectos de autonomía, de soberanía, de poder responder a los desafíos futuros, no solamente pensando en coronavirus, porque nosotros podemos tener pandemias o afectación infecciosa de múltiples otros gérmenes virales que podamos entonces contener o que podamos reaccionar frente a estas presentaciones rápidamente a través de la producción de vacunas. En un futuro uno podría decir, el hecho de contar o no con vacunas para la población nacional va a mostrar un punto muy definitivo en términos de cómo reaccionamos frente a situaciones de pandemia que no nos pueden encontrar desprevenidos. Sí, por último, rector, ¿cuál es una cosa que siempre hemos conversado cuando se habla de vacunas? Las vacunas, como hay que adquirirlas, hemos adquirido y tenemos un stock bastante importante de vacunas, pero si es que viene un reforzamiento obligado, eso hay que volver a salir a discutir y pelear y a codearse para conseguirla, ¿o estamos en condiciones de poder contar con ese refuerzo? Bueno, lo que nosotros traspasamos en términos de Sinovac, que es lo que conozco los acuerdos con Pfizer o CanSino de largo plazo. Sinovac hablaba de 2022, 20 millones de dosis, y 2023, 20 millones. Si se adelantara una tercera dosis para el mes de septiembre, octubre, tendríamos que ver si esos acuerdos de 2022 se pueden adelantar o si pueden aparecer con otro laboratorio otra disponibilidad. Entendemos que debe ser complejo, porque está todo el mundo pidiendo vacunas y porque están todos los laboratorios a full fabricando vacunas. Tenemos la ventaja de haber pronosticado que 2022 y 2023 se necesitaban dosis. Ahora, ¿cuánto de esa planificación a partir de enero del 2022 se podría adelantar? Es lo que probablemente el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del subsecretario Yáñez, deben estar ya conversando, adelantándose a una definición que es bien posible que haya que tomar pronto. Sí, desde ese punto de vista, o sea, usted tiene básicamente asegurado que va a estar disponible para Chile en caso que se requiera una tercera dosis, van a estar disponibles las vacunas para eso. Claro, lo que le digo es que lo que nosotros acordamos y traspasamos como acuerdo marco, sí, era 20 millones a partir de enero del 2022. Por eso es que si se adelantara y se necesitara una tercera dosis en este último trimestre del año, al menos se puede partir de la base de que había un compromiso y que estamos hablando de adelantar, salvo que el Ministerio esté conversando con Pfizer u otro preparado que pueda suplirlo, y como le decía, que tomemos la conducta de alternancia de vacunas como se ha hecho en otros países. Eso no sería una cosa nueva, sino que también recibir vacunas alternadas son esquemas que se han utilizado con éxito. Ignacio Sánchez, rector de la Pontificia Universidad Católica, muchas gracias una vez más por haber estado con nosotros aquí en Combinación Clave, rector, que le vaya muy bien.
Muchas gracias, Fernando. Un gusto conversar con usted siempre. Gracias. Buen día. Adiós. Volvemos mañana. Cuídense. Chao.